vamos a poner nuestra clase, el imperialismo. El imperialismo es digamos, un evento que ocurrió en el siglo XIX, posterior a la primera revolución industrial, exactamente ya en el contexto de la segunda revolución industrial. La primera revolución industrial se dio cuando empiezan a comenzar los inventos y empiezan a aparecer ciertos dominios como Inglaterra, Francia, con sus inventos. La segunda revolución industrial va a estar causada mucho más en el impulso de las industrias. Entonces van a comenzar las fábricas. En ese contexto, la explosión demográfica quiere decir que el crecimiento en Europa va a hacer que los países como Inglaterra, como Francia, como Bélgica, como Portugal, como España, y después se van a sumar dos países más, que es Alemania e Italia, ya por su contexto que ellos también estaban siendo unificados. También se van a sumar a lo que va a ser este imperialismo. ¿A qué se denomina imperialismo? El dominio de los países europeos en distintos territorios del mundo. Los territorios que empiezan a tomar fueron la repartición de África, la repartición de Asia, la repartición parte de América. ¿Ya? Eso sería lo que es el imperialismo, ¿no? Hace referencia a la acción del dominio de un país, en este caso la suma de países como Inglaterra, Francia, esos países industrializados, países que habían tenido el avance tecnológico de su tiempo, ¿ya? De los primeros inventos, ellos mismos van a ser los que van a dominar el mundo entero. Entonces, en este dominio del mundo entero, nosotros podemos notar ya cómo en la imagen que tenemos aquí, en esta imagen nos hace ver de cómo Inglaterra está teniendo posesión de varios lugares, o varios terrenos está llegando, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los mecanismos tal vez para que ellos puedan empezar a tener? Entonces, lo que estos países como Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, España, son los países del primer mundo, ¿ya? Y con eso se va a dar el inicio a la Primera Guerra Mundial, que va a ser posterior. Entonces, ellos buscan tener el dominio y buscan hacer crecer su economía, buscan tener materias primas, buscan mejorar sus industrias, que eso sería el tema principal. Entonces, van a buscar las materias primas. ¿Y dónde va a ser, digamos, los lugares donde van a coger su materia prima? El primer lugar y el lugar más saqueado, el lugar más empobrecido, el lugar donde van a empezar a colonizar, van a empezar a tener territorios, van a hacer la explotación de sus tierras, va a ser África, va a ser el que va a sufrir más. Entonces, aquí vemos ya las causas principales, ¿no? Búsqueda de materias primas, necesidad de ampliar también su mercado. Se dice que algunas veces ellos iban a la India, extraían sus productos, a veces lo compraban a bajo precio y lo industrializaban y finalmente lo iban a vender. Eso es lo que ocurrió también con el Perú. Ya las colonias, lo que son América inclusive, ¿no? Y otros países se llevaban nuestra materia prima, lo transforman allá en otros países industrializados y regresan ya los productos. Y de tal manera que era a alto precio. Entonces, ese es el otro objetivo que tal vez nació el imperialismo en el siglo XIX. El otro se llama el tener el control. Y uno de los países que quería tener el control bastante era Inglaterra. Inglaterra va a querer tener el control bastante, ya, de toda la parte de lo que es incluso lo que se va a llamar el control en el Mediterráneo, el control del Atlántico, va a querer tener el control. Otro de los puntos que ellos quisieron ver se llama las justificaciones europeas para el imperio. ¿Qué quería decir? Según ellos trataban de justificar que van a llevar una civilización, que van a llevar industria a los países atrasados. En este caso, el país más atrasado era África. No solamente fue así. Cuando nosotros podemos ver que Inglaterra llega a América también, llegó por Canadá. Entonces llegan a tratar de industrializar Canadá y ahí posteriormente van a basar lo que es Estados Unidos. Entonces son los países que también van a aprovechar bastante esta industria en lo que es América. Otro de los puntos que ellos querían era tratar de explorar ciencia y tratar de dar aportes científicos
a otros países donde ellos van a llegar, ¿no? Esa era aparentemente la justificación que ellos dan. Pero en el fondo, como muchos países a nivel de África, a nivel de América y otros países de Asia, África, Asia y Oceanía, pudimos haber dado cuenta que su poder de evangelización, ¿ya? Eso fue algo que a todos ellos trataron de llegar y dominar a los pueblos. Eso fue, digamos, una estrategia. Aquí podemos ver las armas ya modernas que se iban fabricando y tal vez los que van a ayudar al proceso más, digamos, rápido a esta industrialización, digamos, que facilite también de manera más rápido al imperialismo, de tal manera que los países entre ellos van a tratar de lucharse quién es más poderoso que el otro. ¿Ya? En esta lucha, ellos van a tener un acuerdo. Los países europeos, como Francia, Inglaterra, que ya había mencionado, ellos, todo ese grupo de países de Inglaterra van a tener un acuerdo y en ese acuerdo ellos van a buscar de cómo repartirse los territorios. Entonces, aquí voy a regresar un momento y aquí sería el ejemplo clarísimo del imperialismo. Aquí vemos la imagen, ¿ya? De la mano de Otto Bismarck, canciller del Imperio Alemán, de la mano de él van a tratar de buscar y llegar a un acuerdo, y aquí pueden ver, ¿no?, cómo está una torta, aparentemente, obviamente un pan, donde obviamente eso hace referencia a los territorios y cómo se van a ir repartiendo. Y el primer lugar donde buscan repartirse sería África. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Aquí ya podemos ver, ¿no? Posiciones inglesas, solamente las inglesas y las colonias que va a tener tanto en África, que sería el lado izquierdo, y Asia, que sería el lado derecho, ¿no? Todos los lugares donde, digamos, Inglaterra va a tener el mayor dominio, juntos con Francia, que se van a repartir más territorios que los demás. ¿Ya? Aquí podemos ver ya cómo empiezan a hacer la construcción del canal de Suez, ¿ya? De tal manera que esto va a ser un paso mucho más rápido por Egipto, y esto es construido, ¿ya?, en el imperio inglés, o sea, por el imperio inglés. De tal manera que esto va a permitir un paso más rápido por Mediterráneo, del Océano Índico a través del Mar Rojo, ¿no? Para llegar más rápido. ¿Y qué hacía esto? Abaratar sus costos. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer un paralelo a esto, aquí en América fue un modelo de imperialismo muy similar. El modelo de imperialismo aquí en América, que va a aprovechar, se llama, paralelo a esto, se llama Estados Unidos. Y Estados Unidos, contra tal de tener el control del Atlántico y el Pacífico, él va a construir, o digamos, hablando de Estados Unidos, construye lo que sería el Canal de Panamá, y a un control que va a tener, y entonces ellos van a empezar a cobrar también por ahí. Ya lo vemos un poquito más adelante. Entonces el canal de Suez también muy parecido a eso, abarató costos, ya hizo más rápido, más fluido, ya de tal manera que otros países también pasaban por ahí y ellos cobraban impuestos, que también fue otro de las maneras y el dominio de tener ya sobre el África, o el control marítimo que estaba empezando a retomar Inglaterra, que tenía ya muchos años anterior. Aquí podemos ver, ¿no? ¿Qué le permitió a Inglaterra propiamente con la construcción del canal de Suez? ¿Ya? Aumentar su dominio y su comercio. Asimismo, también tratar de convertirse en la primera potencia industrial, militar y político. ¿Ya? Económico, podríamos sumar ahí. ¿Ya? Hasta ahí terminaría una parte con Inglaterra, ya que fue uno de los países que también tuvo bastante dominio. Vamos a pasar ahora a otras potencias imperiales. Aquí podemos ver otras potencias imperiales de Europa, paralelo a Inglaterra, ¿no? ¿Quiénes son? Francia. Francia también va a tener un fuerte dominio, ¿ya?, que se va a repartir bastante territorio en esos acuerdos sobre África y la Indochina. Lo vamos a ver un momento. Otro de los países que aprovecha también se llama Bélgica, de tal manera que va a llegar al Congo y va a crear la República de Congo belga. Obviamente hasta el día de hoy todavía hay esa, digamos, esa forma. Ahora, ¿por qué en África hablan diferentes idiomas? Hablan francés, el inglés. Justamente ahora ya podemos ir entendiendo que antes de la Primera Guerra Mundial,
ellos en sus avances tecnológicos, en su dominio de querer convertirse en potencias mundiales, ellos trataron de ir saquear, porque eso sería la palabra saqueo, de sus riquezas, de extraer materias primas, de tal manera de convertirse en una potencia mundial, ¿no? Y uno de ellos que aprovechó bastante fue también Francia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Portugal. Y Portugal no solamente hablando también de lados de África, también parte de lo que sería América. Otro de los puntos que vamos a ver aquí sería los Países Bajos, ¿no? Que también está considerado Bélgica, Holanda, ¿ya? Y aquí podemos hablar de Holanda. ¿Ya? En África ellos logran pelear, ¿ya?, con los ingleses. ¿Qué quiere decir? Después de haber tenido otros acuerdos entre las potencias, digamos, estas potencias industriales, entre ellos también hubo ciertos conflictos, ¿ya? Y esos conflictos va a tener cuando ellos, en un primer momento, su objetivo y las causas ideológicas era que ellos estaban tomando, todos ellos toman, en un primer momento, toman todos ellos una ideología de Marx, perdón, una ideología de Darwin. En esta ideología de Darwin, ellos se creen superiores y ellos consideran a los africanos, lo van a considerar, un poquito, ¿ya? Ellos, un momento ahí que nos quedamos, ellos van a considerar que ellos son los superiores, ¿ya? Todos los blancos son los superiores. Y obviamente eso se va a asentar mucho más adelante con los alemanes, ¿no? Ya mucho en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler va a decir que la raza aria es la superior. Pero ya aquí se va gestando, que los europeos se creían superiores y todo lo que veían morenitos, todo lo que lo encontraban allá en el África, pues lo agarraban de inferioridad. Eso era un primer momento. El segundo momento era cuando ellos trataban de buscar territorios y veían que en el otro lugar había mucho más materias primas. Entonces, por esos territorios también ahora entre ellos, entre estas potencias, empiezan a haber peleas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sobre todo una de las peleas que van a tener va a ser en Oceanía, otro de los temas comerciales sobre todo. Vamos un poquito más adelante. Aquí podemos ver, ¿no?, tanto de Alemania e Italia. ¿Por qué Alemania e Italia los he dejado para posterior? En estos casos, Alemania e Italia, estamos hablando del año 1861, 1871, respectivamente, donde uno de ellos se convierte en la unificación alemana, sería un imperio, el imperio alemán, y el otro caso sería el imperio italiano. Entonces, estos países, aun cuando Bismarck él hizo los acuerdos, pero recientemente estaban en esos procesos de unificación. Era tardío. Entonces, sus procesos de unificación que ha tenido Alemania e Italia no habían aprovechado los repartos. Quiere decir que para ellos le había llegado una tajadita pequeña. Entonces, ¿qué hace Bismarck? Empieza a tener problemas y ataca al norte de África. Y el norte de África estaba teniendo un dominio los franceses. Y ahí va a tener un problema fuerte con los franceses, de tal manera que se va a dar enfrentamientos y después ellos logran tener algunos territorios, van a crecer su territorio también los alemanes. De la misma manera, Italia. Italia también va a ir y por el sur de África va a empezar a tener ciertos problemas ya con los ingleses y otros más, de tal manera que ellos también van a tener un poquito más de territorio. En el caso de Alemania, Togo y Camerún va a ser colonias alemanas, y en el caso de Italia, Somalia y Etiopía van a ser colonias. Quiere decir que ellos llegan y empiezan a reclamar también su parte, ¿no? Eso sería una parte de... O sea, quiere decir que ellos también empezaron a tener colonias. Ahora, otras potencias, ¿ya?, de esos tiempos, también conocido como imperios poderosos, de los cuales a base de su industria ellos también van a tener ciertas ambiciones de controlar. Y en ese intento de controlar, Estados Unidos va a tener un conflicto con España. Le gana de tal manera que las colonias como Cuba, Filipinas, va a lograr anexarse y ahora van a ser colonias de Estados Unidos en esos tiempos. Entonces instala un dominio comercial de Estados Unidos sobre todo lo que es América, y ellos van a querer tener el control
digamos, del Océano Atlántico y el Océano Pacífico, y para que sea más rápido el comercio entre Europa y África, construyen el Canal de Panamá. Eso lo podrían ver en el mapa, ya, a no darse la vuelta. Entonces, por el Canal de Panamá podían hacer mucho más rápido, más fluido, ¿ya? Ahora, si eso fue en el caso de Estados Unidos, de convertirse en una potencia mundial y convertirse en un imperio, no fue nada ajeno ya también los países como Japón de querer convertirse en ese ambicionado imperialismo. Ellos van a tener también una industria, aunque un poquito atrasado, pero van a empezar a crecer, de tal manera que en el año 1804, ya 10 años antes de la Primera Guerra Mundial, van a sufrir un ataque. Cuando Rusia quiere convertirse y Rusia los ataca, entonces hay un conflicto entre Japón y los rusos. Y ese conflicto, obviamente, los japoneses van a derrotar a los rusos. Entonces, en esta forma, ellos también estaban haciendo ver y estaban haciendo sentir su presencia, ¿ya? De su dominio, en tal manera que ellos también, ¿no? Sí tienen poderío. Entonces, sus ambiciones de ellos van a ser tratar de conquistar las islas del Pacífico y van a tratar de querer llegar, aparte de lo que es ya otros países de Asia. Entonces, Japón también va a empezar a tener ciertos dominios, van a empezar a tener ciertos ataques. Y esos ataques va a continuar y eso van a ser los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya por ahí, sobre todo para la Segunda Guerra Mundial, ahí están los fuertes, ¿no? Lo fuerte es que hay un país que se quiere convertir en imperio, el imperio japonés, de tal manera quiere también tener anexos, busca tener colonias dentro de Asia. ¿Ya? Eso sería la otra parte. ¿Ya? Aquí podemos ver, ahora sí en el mapa, ¿ya? Aquí podemos ver en el mapa, América del Norte con México, América Central y lo que es parte de América del Sur. Entonces, para pasar entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, por esta parte es un poco difícil. Entonces, ellos buscan un medio de construir y tener el dominio comercial, de hacer crecer su industria, de tener ese dominio entre el Pacífico y el Atlántico. Y eso lo hace los Estados Unidos, ¿no? Y por eso se va a llegar a tener, y hasta el día de hoy tiene fuertes ganancias, ingresos, digamos, de manera muy, muy fuerte, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Aquí podemos ver algunos tiempos donde ellos logran construir entre 1904 y 1914, ¿ya? La construcción, ¿ya? Empezó a tener control, ¿ya? Hizo que se independiza Panamá de la Gran Colombia o de Colombia propiamente, ¿ya? Aquí murieron, digamos, miles de personas y finalmente esto va a ser el gran auge del imperio de Estados Unidos, ¿no? Con el Canal de Panamá. ¿Qué pasó debido al imperialismo en Europa? Las carreras armamentistas también van a empezar a aparecer con fuerza. ¿Qué otro de los puntos se da? Se empiezan a dar las alianzas. La triple alianza y la triple entente que se va a dar en ese entonces, se empieza a formar del año 1882, 1907, se empiezan a formar, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Y otro de los puntos van a ser las ambiciones que van a llegar, y con esas ambiciones entre estos imperios se va a desarrollar lo que es la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí, ¿ya? Hasta aquí. Vamos a hacer un paréntesis antes de continuar. Hasta aquí, ahora sí, preguntas de todo tipo, ¿no? Y ahora sí, preguntas de todo tipo, por favor, ¿eh? Todas las preguntas posibles. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es el imperialismo, o sea, el imperialismo, ¿no? Todos los países de Europa que habían sido aprovechados con el tema de los inventos de la segunda revolución industrial, ellos están buscando hacer crecer su dominio, la supremacía del dominio comercial, del dominio económico,
¿ya? Entonces, como en Europa ven que ya no hay mucho, entonces ellos buscan expandirse, buscan territorios primas, buscan tener ahora dónde hacer crecer sus mercados, extraer riquezas de otros lugares, ¿no? Y ahí encuentran Asia, sobre todo África, encuentran Oceanía, ¿ya? Eso sería el resumen. Ahora, en base a eso, la pregunta, por favor. Pregunta, por favor. Ya, yo le voy a hacer unas preguntas, ¿ya? Ya, de la Cruz, Diana de la Cruz. Uno de los puntos principales que habíamos tocado la semana anterior y es el tema del día de hoy, ¿cuál es el país, ¿ya?, que construye el Canal de Panamá y también es conocido este país como el país donde se inicia la revolución industrial? Diana de la Cruz. ¿África? Inglaterra. Inglaterra. Es el mundo de Inglaterra. Esa voz me parece que debe ser de Torpoco. No sé. No, profesor, fue Chávez, Zambrano. No creo, fue un varón. Profesor, fui yo. Otro de los puntos principales. No No, el primero fue Chávez. Sí, debe ser. No estoy leyendo también con ya. A ver, voy a ver. Fue Sauco. Voy a ver, espera un momentito. Ya. Pero la intención es que ustedes hagan las preguntas. A ver, ¿dónde estás? Chat. Ya está, ya encontré el chat. Ya, ahora, otra de las preguntas que aquí vamos a ver es, ¿cuál fue el objetivo principal, digamos, de repartirse África? A ver, vamos a preguntarle a... ¿Los minerales? Claro, el detalle fue buscar todos los medios posibles, ¿no? No, claro, minerales era uno de ellos y obviamente ahí van a encontrar otras cosas más, ¿no? Van a encontrar el tema para la industria del tejido, o sea, todo lo que eran sus fábricas. Recuerda que sus fábricas allá en Europa es diverso, hay telares, está como el algodón, buscar el tema de las industrias como el tema de la metalurgia, todo eso, o sea, todos los sistemas posibles de riquezas es lo que van a tratar de extraer. Ese es su objetivo principal, ¿no? Y obviamente el mineral es uno de ellos. Otro de los temas que se dio. Si yo tuviera la pregunta del examen vendría es, ¿cuáles fueron los dos países que se convirtieron en imperio, ¿ya?, y que no son europeos? Estados Unidos, Japón. Y Japón. Japón. Son los dos países que aprovecharon bastante también aunque ahí no nació este tema de la revolución de las industrias, pero en sí se convirtieron en grandes países industrializados también, que aprovecharon bastante. Otro de los puntos, Ya, la triple entente y triple alianza lo vamos a ver después, para no confundirnos, es en otro tema lo vemos. Ya, entonces pasamos a alguien. Continuamos entonces y ahí ya se me va a venir a la mente otras preguntas más. Continuamos. Entonces, aquí podemos ver entonces, ¿ya? La carrera del dominio, cuando dice hegemonía, es el dominio de estos imperios, ¿ya? Y aquí podemos ver ya de manera ya más resumida, Inglaterra, ¿sobre qué países va a tener control? Canadá, aquí en América, ¿ya? De ahí obviamente va a tener control, eso va a pasar a Estados Unidos. O sea, Canadá se convirtió en una colonia de Inglaterra, eso significa, ¿no? Después Uganda, ¿ya?, en África Oriental, Inglaterra, Sudán, o sea, todos los países que ven ahí, Sudán, Sierra Leona, Nigeria, y una parte de la India, ya Nueva Zelanda, Inglaterra, todos los países que está hablando ahí, ¿no? América, Asia, Oceanía, lo que está hablando, eso fue los países colonizados por Inglaterra. En el caso de Francia, ¿ya?, Argelia, Túnez, Marruecos, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Madagascar, la Indochina en Asia y así. Quiere decir que va a tener también bastante dominio, ¿ya? Bastante dominio de territorios que se van a dar. Aquí dice, ¿no? Por lo menos Inglaterra debe haber tenido 30 millones aproximadamente de kilómetros cuadrados, sumando entre Asia, Oceanía y América. Francia debe haber tenido 10 millones de kilómetros cuadrados,
sumando entre todos los países que han tenido sus dominios. Alemania ya es menos, ya que tiene algunos archipiélagos que va a tener, ya conquistó la parte de Camerún con esa pelea con Francia, mientras que otras colonias como Portugal, Bélgica, Holanda también van a tener menos ya dominio, ¿no? Entonces aquí podemos ver en el mapa ya. Este es un mapa un poquito más, mucho más general. En este mapa te puede explicar de los colores, ¿no? Las colonias británicas, ahí te explica las colonias británicas, la de rosado, y ahí te empieza a hablar casi la Australia, casi en su totalidad fue dominio británico, ¿ya? La India, en su totalidad, casi en su totalidad, y la parte de África, ni qué decir, una gran parte de África es inglés, y Canadá en su totalidad. Mientras que en la parte amarilla, la amarilla más clara, estamos viendo los dominios de los, digamos, las colonias francesas. Ahí pueden ver las colonias francesas. Y así, ¿ya? Ya último pueden ver la de, ¿qué sería este color? Es un poquito más oscuro que el celeste, se me fue ahorita, turquesa. ¿Ya? En el color turquesa estaríamos hablando, ya, los dominios de Italia, las colonias de Italia. Esto sería el resumen para que ustedes puedan analizarlo con este mapa. Yo lo voy a mandar para que puedan analizarlo. O sea, aquí no es necesario copiar todo, aquí es partes importantes si quieren, si van a copiar en el cuaderno. Y este sería el mapa general de cómo ellos llegaron y conquistaron y tomaron dominio, saquearon, lo convirtieron en esclavos, se aprovecharon de tal manera que, aunque ellos dijeron, no, vamos a, digamos, tener ciertos avances en esos lugares, lo que sí se sabe es, así como el Perú es vivo retrato de eso, mientras que ellos se convirtieron en ricos, mientras que ellos se llevaron las riquezas, los países colonizados, aún teniendo materias primas, se convirtieron, o digamos, siguieron siendo pobres. ¿Ya? Aquí pueden ver otros acuerdos que... Profe, ese mapa se copia en cuaderno. Esto está resumido acá. Aquí está resumido ya. Ven aquí en este cuadro, aquí está resumido, ¿no? Los nombres. Ahora, si ustedes lo quieren ver de una manera más específica, lo pueden ver con el mapa. Ya lo ven en el mapa y ya no es necesario que copien esto, porque en el mapa está resumido todo lo que está allá con los... Eso, o sea, la intención es cómo el estudiante logra captar. O si yo me capto con el mapa con los dos, o solamente copio el otro. Ahora, en que yo normalmente, particularmente, en este caso también lo renundo, es que con el mapa me guío mejor. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que... El detalle es que ustedes no deben lograr tener demasiado trabajo. Tratar de no copiar todo, tratar de copiar puntos específicos que ustedes lo deben lograr casi entender, ¿no? Eso es lo principal. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, muy bien. Ese es el tema. ¿Ven? Eso en sí, eso sería el resumen casi de todo el tema. Ya de algunas formas de conflictos, todo eso ya lo podríamos trabajar en otro día, ¿no? Por motivo de tiempo. ¿Ya? Aquí te estoy dando casi todo el resumen de lo que se dio ya. Ahora, yo tengo otra diapositiva mucho más resumida, ¿eh? También está con mapa. Esa le voy a enviar. Yo tengo uno más resumida que lo estaba trabajando, para que no digan que estoy enviando algo fuerte, bastante. Y yo tengo uno más resumida que esta. Pero algunos datos, obviamente, cuando dice resumida ya no están, ¿no? Ese es el otro caso. No sé cuál de ellos lo voy a enviar a ustedes, de verdad que me estoy complicando. Yo creo que esta, y ahí ustedes ya algunos puntos ya no lo copian, ¿no? Tratan de ver qué puntos pueden copiar, qué puntos no. Yo lo veo esta más completa que el otro. Hay otro que he sacado resumen, estabas trabajando ayer, pero de verdad que he quitado demasiados puntos. Ponga la diapositiva teórica mejor para mí. ¿Cómo? La diapositiva teórica. No, pero esto está, lo que les he puesto, mira, lo que estoy ahorita mostrando, esto sería prácticamente lo que es casi un resumen, ¿no? Lo que estoy mostrando ahora es casi como un resumen, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es necesario todo, ¿no? Aquí simplemente Canal Suez y pueden copiar la parte que está aquí con negrita, dice, ¿no? Permite el paso del Mediterráneo al Océano Pacífico. Punto importante. ¿Ya? ¿Quién lo construyó? Inglaterra. ¿Y se acabó? Eso sería dato importante que yo por lo menos me serviría.
¿Ya? Y eso obviamente escribiendo o transcribiendo también les va a ayudar, porque estos son los puntos importantes que vienen en los exámenes. Los exámenes o algunos puntos, datos resaltantes en lo que es cultura general, esos son los datos importantes. No solamente en historia, sino en cultura general también. O sea que ya, ahora sí ya les doy los puntos claves, y ya saben más o menos en base a qué pueden estar preparándose para sus exámenes. ¿Ya? Esas son las claves, esos son los temas principales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahora sí, para retirarnos? ¿Alguna pregunta? Todo conforme. Todo conforme. Así va a ser. Ah, ya, me parece que el examen viene la siguiente semana. Esta vez estamos, para que no digan, como para tratar de equilibrar, en esta vez estamos tratando de dejar una pregunta como tarea, o tal vez ya no dejar tarea, ¿no? Para equilibrar las tareas excesivas que se estuvo dejando al inicio. Sí. Ya, o sea que, ya, muy bien. Entonces, ahora sí me despido. Nos vemos en el otro curso. Son 3 cursos por semana. Ya, profe, chao, profe. Hasta luego. Nos vemos.